Trillion Nemo. Ah, sí, 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 sí. Bueno, Y ¿y quedó una duda respecto de eso? No sé de qué estábamos hablando puntualmente. sí, habíamos visto nomás el tema del dominio. Bueno, habíamos debatido sobre por qué perdía el dominio el primero y el segundo y así, pero habíamos resuelto ese ejercicio. Bien, ¿qué otra cosa? Había la pregunta de si era... ajá. Las cosas Mancipi y Necmancipi, ¿se acuerdan? Fungible, no fungible. Sí, había ese y después estaba divisible, indivisible. Bien. ¿Y cómo adquiría el dominio, en este caso, el... no me acuerdo cómo era el nombre del segundo ciudadano que se hace de nube, de la yegua? ¿Cómo adquiriría el dominio? Y bueno, por ocupación, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué otra pregunta había por ahí? Bueno, y después, la segunda parte, ahí estoy viendo. Mm, Habíamos visto la compraventa, es un contrato, literis, verbis, real o consensual. Y creo que del modelo ese habíamos hecho todo. No sé si alguien tiene otro modelo aparte de ese para seguir practicando. Ustedes tiren y yo, en la medida que sepa y puedo, ya voy sacando las dudas, cosa que ya le queden menos dudas, digámoslo así. Hay una compañera que me dice, estoy intentando entrar, no sé dónde estará intentando entrar porque, a ver, yo no tengo gente en sala de espera. ¿A dónde será que está viendo entrar la compañera? ¿No? Capaz le anda mala conexión por la tormenta. Y sí, no me sorprendería porque yo me enganché, pensé que ya no me iba a enganchar más y al final se enganchó. Pero daba vueltas el Meet, que encima este Meet ya es lerdo, daba vueltas, vueltas, vueltas y no terminaba nunca de conectar. Bueno, hay que avisarle a la compañera de que, si puede, a ver, sí, bueno, ya le avisé que estamos en sala. Bien, ¿alguna otra duda? Ustedes vayan diciendo, entonces podemos ir haciéndolo más coloquial. Del modelo anterior, yo creo que habíamos resuelto todo. No sé si Pau por va a tener otro modelo de ¿Alguno examen. de ustedes, sí, quieren preguntar algo más? Ah, ¿sabe dónde quedamos? Acá yo anoté, en los sensores, era la última pregunta, era sobre los sensores, ¿se acuerdan? ¿Cuánto duraban los cónsules, los plebeyos? Ahí quedamos, ¿no es cierto? ¿O no? Mm, Yo estoy confundido porque pasa que se me mezcla por ahí con otros cursos. Eh, Esa era la que es seleccionar la correcta o si todas son sí, incorrectas, no seleccionar una que ninguna. dice, una que dice, marque la frase correcta o marque donde dice marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. A. Los cónsules duraban 2 años en su cargo. B. Los plebeyos no tuvieron ninguna intervención en la redacción de la ley de 12 tablas. C. Los 3 últimos reyes fueron probablemente etruscos. D. Los censores estaban encargados de asegurar la batalla. ¿Esto no lo leí? No, creo que esa no habíamos llegado. Habíamos llegado a la anterior, pero no a esa. Bueno, vamos con este, ¿les parece? Este Vamos también me sí. pasó una compañera ahí. Sí, sí, sí. No los tienen a esto, como para no leer todo. Bueno, pero voy a leer de nuevo. A ver, vamos a nuevo. Ustedes díganme sí o no.
Y entonces ahí ya ustedes van sabiendo de cómo están parados en esto. ¿Los cónsules duraban 2 años en el cargo? No. No, ¿O era sí? anual. Es. Los plebeyos no tuvieron ninguna intervención en la ley de las 12 tablas. Ese es falso porque justamente para que pudiera haber algo escrito que les dé más seguridad, hicieron todo el movimiento de eso. Básicamente. Bien, bien, bien. Los 3 últimos reyes fueron probablemente etruscos. Qué pregunta más mentirosa y capciosa, ¿no? Pregunta más mala si he visto, pero bueno. Oye, Esa según pregunta, lo que dice el libro, podría ser verdadero, ¿no? esa es la única verdadera que me parece a mí. O sea, de todo lo que yo miro acá me parece que es la verdad, me parece que es la verdadera. Dice, los 3 últimos reyes fueron probablemente etruscos. Pero, ¿qué, qué importancia tiene eso? Dios mío? Bueno, sí, puede ser la verdadera. Los sensores estaban, entonces quiere decir que todas las otras son falsas. Veámoslo a ver si es así, porque por ahí nunca se sabe. ¿Los sensores estaban encargados de asegurar el abastecimiento de la ciudad? No, eso eran los ediles. Falso, sí. El imperium del que gozaban los reyes, los reges, rexes, plural de rex, dice, fue ejercido luego de su caída por el Senado. ¿Qué dicen ustedes? Esa también Cuando estaba en se la primera expulsaron a parte. los rexes. A ver, ¿cómo? Esa que yo creo que es media complicada de responder porque por un lado podríamos decir que el Imperium lo tenían los cónsules en la etapa que caen los reyes, no, los reges. Muy bien. Esa sería como lo más correcto, digamos. Puede ser. Y yo Pero estoy no de sé si acuerdo. se consideraría correcto también decir que estaba en el Senado, porque por una parte sí, por otra parte no. Eh, claro, el poder, nosotros sabemos que el poder, por lo menos en la época de los reyes, residía en el Senado. Claro, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eh, por eso es que las preguntas no son tan saludables. Pero bueno, ahí están. Eh, También había otra digamos pregunta en la que, clase anterior que decía si eran 5 o 6 testigos los del el Peras et Libram. y esa que habíamos quedado, nosotros que éramos, habíamos convenido acá que eran 6, ¿no es cierto? Claro, si ¿O no? contábamos al que portaba la balanza. Claro, porque dice 5 testigos y el librepens, ¿de acuerdo? Y que también juega como testigo. Bueno, podrías, por eso le digo, ese tipo de preguntas no nos llevan a nada realmente, pero bueno, algún alumno ahí despistado habrá hecho esa. Son los ayudantes que tiene el profesor ahí que, por ahí. Bueno, sin comentarios mi parte. Eh, después dice, a ver, eh, Mommsen, ¿se acuerdan de Mommsen? Dijo que el sistema político del dominado era una diarquía. Esa sería falsa porque era tetrarquía, ¿no? Muy bien, teoría, la, la tesis, la tetrarquía. Las novelas tienen incorporadas interpolaciones. Mm, esa no Esta es estoy una seguro. preguntita un poco más complicada ya, ¿eh? No, esa no estoy seguro, la verdad. Aparentemente, no. Yo diría que es falsa. ¿De acuerdo? Ok. ¿Por qué? Primero porque, a ver, no se autorizaron las interpolaciones para las novelas. Segundo, las novelas que versaba no podían ser interpoladas porque eran las nuevas leyes. ¿De quién? La, De, la novela era una recopilación de leyes de quién. de Justiniano, Y entonces, ¿para qué vamos a interpolar? claro. ¿Se entiende? Entonces. Lo que pasa es que ¿por qué digo yo más o menos? Porque la interpolación era un sistema que había establecido Justiniano para todo aquello que molestase o pudiese ser susceptible de alguna mejora.
Entonces, pero sí, digamos que es incorrecto. Ok. Ulpiano, el jurista, es el más nombrado en el Código Justiniano. En el Código Justiniano. Eso no tengo en el apunte tan claro. Sí, sí, tengo los principales, pero no sabía quién fue el principal. No, el más nombrado en el digesto sí, pero en el código no. Ok. ¿De acuerdo? Gallo fue el jurista que usó del Jus Publique Respondendi. Era el único que no tenía. Bien. Aunque no se sabe quién era Gallo en realidad. Un desconocido. Gallo era un desconocido. Justiniano ordenó recopilar las novelas. Sí. ¿Sí o no? Y yo creo que si él fue el que ordenó esas cosas, no sería él, digamos, el que ordenó, ¿no? No, él no ordenó nada. Exactamente. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, ¿sí o no? Se cortó, profe, justo cuando habló no escuché. Sí, anda medio mal esto, che. No, no ordenó Justiniano la recopilación. ¿De acuerdo? Se murió. Ok. Había un montón de leyes y todas se llamaban Justiniano, todas llevaban la J de Justiniano, pero no. Acá hay otro ejercicio interesante. A ver cómo dice. Se presenta un caso sucesorio. ¿Quiénes reciben según el sistema del abonorum possessio y en qué proporción los bienes que deja? Deben poner solo el resultado en fracciones, y ahí le dan abajo las fracciones, de lo que cada uno recibiría y aclarar si alguno no hereda. Repito la pregunta. ¿Quién recibe en sucesión en el sistema de bonorum posesiones? Claro, pero voy a leer de nuevo. Se Ok. presenta un caso sucesorio. ¿Quiénes reciben según el sistema del abonorum possessio? ¿Se acuerdan que el sistema del abonorum possessio es el del pretor? Claro. ¿Y en qué proporción? ¿Y en qué bienes que deja? Y después ponen punto seguido, deben poner solo el resultado en fracciones, la proporción, de lo que cada uno recibiría a aclarar si alguno no hereda. Yo ahí les preguntaría, antes de ir al ejercicio, les preguntaría si ustedes conocen y reconocen el sistema, los sistemas de esa época, digamos así. ¿Se acuerdan de los sistemas de esa época? ¿De qué estamos hablando? Sí, profe, ¿me escucha? Buenas tardes. Mari, sí. Sí, mire, yo estaba haciendo ejercicio y le quería consultar. La Bonoru Posesio, acá le dice el año 10 antes de Cristo, o sea, finales de la República, ¿no? ¿Año 10 antes de Cristo? Sí, finales de la República, ya estaba ¿No es mucho años 10 antes de Cristo? 10, sí, creo que dice así. Al morir en el año 10 antes de Cristo es ese ejercicio. ¿Sí? 10 años, ¿a dónde dice eso?
Dice, le leo, al morir Ah, en el sí, año sí, sí, sí. Ah, sí, sí. De acuerdo, perdón. Sí, sí, la sigo, la sigo. sin haber hecho testamento, casado Ajá. deja a su esposa casada con Manu, hija soltera, otra hija casada sin hermano, un hijo emancipado, otro hijo casado sin hermano, que había fallecido antes que el padre y dejó 2 hijos, o sea, nieto del causante. Año 10 antes de Cristo, si me sitúo bien, finales de la República, ya estaba Augusto, ¿sí? Y dice por el sistema, pide acá el ejercicio por el sistema bonorum possessio, el medio legal que concedían los pretores. Pero también dice en el texto que estaba leyendo ayer también que mediante este medio legal, los pretores, digamos que también le concedía la posesión del universo sucesorio a los, a los hijos de sangre, sería, ¿no? Inclusive a los emancipados. Ahora, ¿dónde está presente acá la forma de repartir mediante fracciones? La esposa casada con hermano también era considerada hija, ¿no es cierto? Entonces, esta esposa, ¿cómo hereda? ¿Como esposa y también como hija? No, solamente como hija. Pero Como hija, fíjese, claro, pero vayamos para atrás. sí, El caso es un caso de bonorum possessio pretoriana, claro. que es lo primero de todo. Por eso dice arriba, se presenta un caso sucesorio, quienes reciben según el sistema de la bonorum possessio Ujú, y en qué proporción los bienes. Debe ujú. poner solo el resultado en fracciones. Claro, ahí está el tema. Y el caso es el siguiente. Dice, debe decir lo que cada uno recibiría y aclarar si alguno no hereda. Y Claro. ahí viene recién el caso. El caso dice que en el año 10 antes de Cristo, sin haber hecho testamento, un ciudadano romano sui iuris casado en justas nupcias, quiere decir que el matrimonio estrictamente romano, deja a Ajá. su esposa casada con mano, una hija soltera, le falta decir humano, pero deja a su hija casada, una hija soltera, otra hija casada sin mano, un hijo emancipado, otro hijo casado sin hermano, que había fallecido antes que su padre y que había tenido 2 hijos nietos del causante. Ujú. Y ahí abajo dice, esposa, hija soltera, hija casada sin hermano, hijo emancipado, nieto 1 y nieto 2. A ver cómo es la Yo cosa ahí. volví. Un poco teniendo en cuenta también nuestro código civil, o sea que no está tan bien como dice, pero yo le digo, a la esposa le dio medio conjunto, ¿sí? A la esposa. Medio conjunto. O sea, de todo el universo de conjunto sucesorio le dio, la mitad sería, o sea, en fracción medio. Pues así. Yo puse así, a la esposa le dio medio. Y le voy a decir, antes de volver a leer cómo resolví, a la hija soltera le dio un cuarto, ¿sí? Al hijo emancipado le dio un cuarto y a los nietos le dio un cuarto. Yo le había puesto que a la hija sin Manu no le dio nada porque el marido de ella es el que estaba sujetado, se supone, con el causante y quien recibe la herencia. No sé si está bien. ¿Por qué? Pero después volví a releer lo que dice el Badabonoru Possessio, Ujú. entonces no había puesto nada al hijo emancipado, que este sistema era algo así como que en esa época el ex iure quiritium algunos quedaban sin heredar, entonces el pretor le otorgaba la posesión, ¿no es cierto?, con miras, vamos a decir, o en vista a después de pasado el tiempo necesario para poder usucapir. Pero a la Ahí, hija ahí, esta no le di permíteme que nada, te diga, venías bien, pero mezclaste ¿sí? todo al final. Claro, ahí me confunde, doctor. Es que Porque grande hasta mezclaste donde lo último. intestato, a la hija esta sin hermano no le corresponde nada, porque hereda el ¿Por esposo qué no de le ella. corresponde? Me confunde, sí, exacto. ¿Por qué no le corresponde? ¿Por qué no le corresponde?
Bueno, según la bonus possessio, ahora yo cambio la perspectiva. Cuando leí nuevamente, porque estaba leyendo en el ab intestato que a la esposa sine manu no le corresponde porque hereda el esposo de ella. No, está mezclando. Mezclaste grande, ¿eh? Bueno, así yo le puse otro, le digo, a la esposa le di Mira, medio universo sucesorio, o sea, la mitad del total de la herencia, a la hija soltera un cuarto, al hijo emancipado un cuarto y a los nietos en representación del padre premuerto un cuarto. Y creo que me excedí ahí en mis fracciones, pues ya yo pasamos el creo que no, entero. yo creo que no es así, ¿eh? Yo creo que no es así. Y yo creo que no, Primero, porque vamos a hacer el entero, vamos a matemática pura, me excedí ya en el entero. claro, pero no solamente eso, sino que primero de todo, el sistema de la bonus possessio otorga a todos los hijos, sin excepción, una parte. Claro, Todos, ¿cómo? sí, sí, inclusive Todos al los emancipado. hijos, escuchen. Todos los hijos tienen derecho, porque precisamente en este sistema es un sistema que viene a innovar. Todos los hijos sin distinción, no importa si estaban sometidos o no a la patria potestad, heredan o tienen derechos hereditarios, excepto aquellos que habían entrado a otra familia. Claro, por Entonces eso le digo que... veamos. La hija soltera, ¿entró a otra familia? ¿No? No, porque no, Hereda. Entonces hereda. hereda. ¿Sí? Hereda. Sí. Esperen que mi volumen no anda. A ver si... A ver. Entonces. La hija soltera, ¿hereda? Sí, hereda. Tiene derecho. Primero de todo voy a preguntarme si tiene derecho y después vamos a ver a cuánto concurre. La otra hija casada, está casada sin hermano, ¿hereda? Sí, usted me Sí, dijo ya que hereda. sí. Porque no entró a otra familia todavía. ¿Por qué no entró a la otra familia? El Seguía hijo sujetado emancipado, los antes, ¿hereda? digamos, sí. ¿Hereda o no hereda el hijo emancipado? Sí, acá estoy leyendo que sí, doctor. Hereda el hijo Hereda emancipado. también. Bueno. El nieto 1 y el nieto 2, porque dice, un hijo emancipado, ya está. Sí. Otro hijo casado sin hermano, otro hijo casado, ¿qué importa si es casado sin hermano, si es varón? Sin hermano, que había fallecido antes que su padre, y que había tenido 2 hijos nietos del causante. A ver. ¿Heredan, profe, por derecho de representación? ¿Representan al padre? Mezclo ¿Qué las dice el cosas. resto? ¿Qué dice el resto de los compañeros? No estoy seguro yo. Un segundo busco el apunte. A ver, le ¿Qué leo lo que dice dice. la teoría de la premoriencia? A ver. A los agnados, a los cognados. Parientes de sangre por vía de mujeres, lo que heredaban. Entonces estos dos no. Estás buscando mal, ¿eh? A ver, pero estoy leyendo. Las personas... Yo tengo que, si alguno de los hijos premuere al causante y ese hijo a su vez tiene descendencia, se le reparte la parte que le correspondería a él. Al muerto, es lo que le dije hoy, en representación del muerto heredan entonces. O sea, del papá, no del Entonces, abuelo. ¿cuánto heredan? Y heredan lo que le hubiera correspondido al padre. O sea, Y no sé, si un tercio, un cuarto, pero la porción, digamos, que le tocaba al papá del nieto 1 y nieto 2. ¿Otra vez tengo que hacer la subdivisión, profe, ahí? claro, Supongamos, porque ellos al van a heredar padre le una parte cada correspondía un uno. tercio, entonces a estos nietos le va a corresponder un Pero octavo. para poder, momento, porque ese es el problema, están pensando desordenadamente. Primero hay que ver cuánto le correspondía al premuerto. Claro, un tercio, Pero digamos, si le no sé si correspondía. un tercio.
Me parece que no es un tercio. Creo ¿No? que ya llevamos 3 hasta ahora que le A corresponde, ver, así que sería un 1, 2, cuarto. Claro, porque llevamos Tenemos 3. Si llevamos 3, este sería el cuarto, pero todavía no hablamos de la esposa. Ajá. Entonces voy a contar así. 1, 2, 3, 4. Incluidos los 2 nietos van a ser 5. Entonces voy a tener que hacer el entero dividido 5. ¿Así está bien mi Y matemática? ahí me gusta más. Porque ¿No? si la esposa hereda, porque el caso dice, casado cum manu, encima dice, justa nupcia y cum manu, es una hija más. Es una hija más. Ese Ella es el punto. según el sistema, a ver un poquito. Ahora, hay que acordar o hay que acordarse de una cosa en el sistema del laborum possessio, que el orden del laborum possessio, ¿de acuerdo? ¿Quién va primero, dice usted? Claro. ¿Cómo es el orden del laborum possessio? Porque la mujer, ¿dónde viene en el sistema del laborum possessio pretoriano? Último, que él correspondería a lo que se conoce como bonorum possessio unde vire duxor. Si faltan los anteriores, los hijos hereda la esposa. Entonces, la esposa en principio no hereda. Va última. Independientemente de que sea con mano o sin mano, ¿no importa eso? No hereda, porque no faltan los anteriores. La esposa entra a jugar en la cancha si faltan estos. Vio que hice mal, doctor. Yo hice la repartida Bueno, según Vélez. Mezclé toditas las cosas. tranquilo, escuchen, porque no es no está tan diferente a lo que dice Vélez en todo caso. Esa cuarta, o sea que el premuerto heredaría un cuarto si estuviese vivo, ¿sí? Claro, el premuerto del hijo. Bueno, entonces sabemos nosotros que acá hay 4 herederos que van a heredar una cuarta parte. Cada uno. O sea que si yo esto lo pusiese en porcentaje, en vez de poner un medio, un cuarto, un tercio, pusiera 100%, Claro. cada uno heredaría un 25%. Bien, sí, así, doctor. A cada nieto, como tenía 2 hijos, le iba a corresponder un 12,5. Sí. Un octavo sería en fracción. Sí. ¿En fracción cuánto es? Un octavo, me dijo mi hijo, que sabe matemáticas. Un cuarto, un octavo. Si son 3, un 16. Entonces hereda un octavo el nieto 1 y un octavo el nieto 2. Sí. Y la esposa, nada. Y la esposa, nada, porque es el sistema de la bonorum. Mirá, les vuelvo a leer. ¿Quiénes reciben según el sistema de la bonorum possessio? Los lazos. No, escúchenme, Mari. Escúchenme. O sea, el agnático. ¿No es cierto? Escuchen, por favor, escuchen. Que en esta época importaban más los lazos jurídicos o civiles que los lazos de sangre. Por sí, eso. Pero no me están escuchando. Yo quiero que me presten atención. Una cosa es integrar y otra cosa es la pregunta. En la pregunta dice quién heredan según el sistema de la bonorum possessio. No quiere decir que la esposa, según otro sistema como el sistema agnatio, por ejemplo, no herede. No quiere decir que no herede según el sistema de las 12 tablas o según el sistema de derecho, el sistema con las modificaciones del derecho imperial. Lo que le estoy diciendo, lo que le está preguntando, no es si hereda o no la esposa. Ajá. Le está diciendo, según el sistema de la bonorum possessio, y en eso tienen que enfocarse ustedes. Según el sistema de la bonorum possessio, la esposa no heredaría. Pero no le está diciendo que no heredó. Claro, entiendo, entiendo. Entonces, según no mezclen las cosas. A ella no le toca nada. Según el sistema de división pretoriana, pero el sistema de división pretoriana aparece para
no se olviden, para arreglar las fallas de los otros dos sistemas. Sí, eso dice acá. Por eso es que es muy importante este sistema, porque precisamente viene a corregir los defectos. Pero no quiere decir que la mujer en este caso no haya heredado. Ahí dice, según el sistema de labor de posesión. No quiere decir que no haya sido aplicable el sistema de la 12 tabla, porque convivían. Claro. Lo que pasa es que usted no tiene que confundir lo que se pregunta con lo que es. Vayan a lo que se pregunta. Bien así, de forma egoísta, ¿viste? Me preguntó eso, contesto eso. Porque si no, sí, yo podría decir, pero ¿cómo no va a heredar la esposa según el sistema Montoto y Pindonga? Sí, bueno, póngale H, pero acá lo que le pregunta es según el sistema pretoriano porque el profesor quiere ver cómo usted reparte. Y reparte por cabeza. Eso es, doctor, lo que yo no entendía, el por cabeza, y acá me piden fracciones, no estaba sabiendo cómo repartir, y entonces me fui a lo que hacemos en la actualidad, que a la esposa le corresponde más que Sí, a pero no los vas a hijos, mezclar digamos. con el sistema de la actualidad en este caso. No le conviene mezclar con el sistema de la Claro, actualidad pero en este yo caso, necesitaba hacer aunque estas sea parecido en fracciones, muchos aspectos. y en el texto dice eso que usted dijo, por cabeza, heredan por cabeza. Al decir Y, por entonces es por partes iguales, porque aquí son 4 los herederos y heredan cada uno un 25%. sí, pero no es tan así. No es tan así. Se dice por cabeza para diferenciarlo de la estirpe, que es otra cosa. ¿Entiende? O sea, no es lo mismo. Pero cuando dice hereda todo por Claro, cabeza, sí, ahí cuenta cuántas cabezas hay y listo. sacar Eso el sí es cierto. porcentaje que pide acá el ejercicio, cuando no tengo un ejemplo ahí en el manual, al decir por cabeza, yo entiendo lo que usted me está explicando, pero se me dificultaba hacer esta distribución que en la actualidad lo hace el juez, digamos, en una sucesión. ¿Vio? Eso no sabía cómo resolverlo ahí en las fracciones del reparto sería. Y así es como se anota en el registro. ¿Vio? Eso me Así como costó. está, así es por las fracciones. Y usted para mejor abundar, yo si soy el escribano autorizante, lo que hago además es poner o sea, en la escritura, o sea, un tanto por ciento, para que quede más claro. Pero si usted no le pone la fracción, en el registro de propiedad no se lo recibe. Fina. Porque el registro de propiedad está acostumbrado a manejarse por el sistema de fracción. Entonces usted tiene que sacar exacto la fracción que le corresponde. Puede poner el porcentaje, pero tiene que poner la fracción, porque si no pone la fracción no le aceptan la escritura. ¿Sí? Perfecto. Después del ejercicio, aparece como segunda actividad unas frases que son muy parecidas a las que ya venían del parcial. Por ejemplo, la litis contestatio, la litis contestatio era firmada por las partes en presencia del pretor, según el procedimiento de las legis actiones. ¿Usted qué opina? La lista de contestaciones. No se firmaba todavía ahí, creo, ¿no? Un autor falso, porque eso no era en el procedimiento ordinario. Muy Se firmaba bien. el Era todo pretor, verbal. Muy bien. Exacto. Entonces es falsa. porque eso se hacía en el procedimiento ordinario y después se iba ante el juez elegido por las partes. Sí. En el procedimiento de las legislaciones, no había litis contestatio, pero no tomaba la forma de un documento firmado por las partes en presencia del pretor. Eso aparece recién en el sistema formulario y continúa. Eso, aquello, formulario, perdón. ¿Sí? Perdón. Bueno. Sí. Otra pregunta. ¿Las obligaciones naturales eran las que surgían del derecho natural? Por supuesto que no. ¿Qué son las obligaciones naturales? ¿Qué son las obligaciones naturales?
las que estaban dotadas de un exceptio. No, esta Pero obligación. eso no define. ¿Tenía un exceptio? Sí, estaban dotadas, pero no define lo que es. Obligación natural son aquellas que no confieren derecho para exigir su cumplimiento. ¿De acuerdo? Pero que cumplidas voluntariamente por el deudor, autorizan para retener lo que se pagó o se dio en razón de ellas. Ah, ok. O sea, yo a usted le debo 10.000 pesos. Pasan los años, pasan los... Ah, porque acá habían dos actios. Ya sí, este es falso. Pasan los años, pasan los 5 años que yo puedo exigir esa obligación, antes eran 10, y prescribe la obligación. Y a los 10 años me encuentro con usted en la calle y le digo, chico, o sea que yo te debía plata, vos. Ah, cierto, ¿te acuerdas que te debía 10.000? Tómate, El comodato. te pago los 10.000 pesos que te debía después de 10 años. Y usted agarra la plata. Me voy a mi casa y le cuento a mi señora que estudia abogacía. Y le digo, ¿tú sabes que le encontré a fulanito en la calle y justo me acordé que le debía plata y tenía plata en el bolsillo y le pagué? Pero mi señora esposa, como estudia abogacía y es bastante díscola, me reta y me dice, pero vos estás loco para pagarle si ya está recontra prescrito, no te puede hacer juicio, no te puede hacer nada. Anda a pedirle la plata que te devuelva. Entonces yo, como soy muy dura, aparte de dominado, me voy, le golpeo la puerta al señor este, y digo, che, devolveme nomás la plata. Cosa que ella ya no podía hacer más juicio ni nada, ya por lo que te debía. Y entonces usted cómo va a decir, ¿Que no? ¿por qué no? Sí, entiendo el concepto, pero no sé cómo explicarlo. Entiendo que yo no, usted no está más obligado por una ley, por así decirlo, pero yo sí a la vez tengo la defensa de poder argumentar como una excepción, digamos, excepcionalmente. ¿Por qué? ¿Cuál es la excepción? Porque lo que podía hacer en ese momento el pretor es incluir una fórmula de obligación natural a favor. No, no, no. Ahí Ah, ya te fuiste al pasto, escuchá. Eh, no puedo porque es una obligación natural que, si bien ha caducado la acción, para ejercer ese derecho a peticionar esa obligación, el cumplimiento de esa obligación, ¿por qué? Porque han pasado 10 años. Si yo me voy a un juicio con el tipo para tratar de cobrarle el dinero, el juez me va a decir que está prescrito. claro. O Pero, sea que queda como a buena fe de uno ir a pagarle al que le debe. claro, Así. pero en este caso, por eso dice, pero que voluntariamente cumplidas o pagadas por el deudor, no otorgan acción de repetición. Una vez que el deudor pagó voluntariamente lo que debía, pero cuya acción ya estaba prescrita, adquiere una naturaleza jurídica como una obligación que nuevamente renace, es cancelada y muere y desaparece. Porque ese es el efecto más misterioso de la obligación. Las obligaciones personales se pierden. Una vez que usted pagó, desapareció la relación. Si usted va y compra un chicle, pagó el chicle y desapareció la relación y usted no le debe más nada al otro y se terminó la relación jurídica y se perdió esa relación. Y eso es lo que pasa con las obligaciones naturales. ¿De acuerdo? Entiendo, sí. Sí.
El contrato de comodato se perfeccionaba con la entrega de la cosa al comodatario. ¿Es verdad o no? Bueno, el comodato es un contrato real que se perfecciona con la entrega de la cosa, sí. O sea, Sí. O sea, se perfecciona al entregar la cosa. ¿Sí? ¿alguno opina otra cosa? Contrato real. ¿Qué quiere decir que es real entonces? ¿Que se Que es perfecciona? real de cosas. Bien. ¿Y el contrato de compraventa qué tipo de contrato es? Consensual, bilateral, perfecto. Consentimiento con el mero consenso se perfecciona. ¿Y el contrato de ¿Sí? locación? También. Y hay 3 tipos de locación. De cosas, de obra y de servicio. ¿Y el contrato de depósito? De depósito es res también, de cosas. Bien. Eso, por ejemplo, que dijo acá la compañera, se lo tienen que tener muy claro, ¿no? Mutuo, comodato, depósito. Me está faltando Ujú. uno, pues son siempre 4. Uy, mutuo, comodato, depósito y me falta uno, pues son 4. ¿Qué más? Comodato, mutuo y no me acuerdo el otro autor. Pues son 4. En el otro, en el Ah, y consensual que dice, prenda. Es el ¿Sabe otro. qué prenda, son los contratos innominados? ay, me mataste ahí. El otro, el que dijo usted, el compraventa, me preguntó compraventa, locación, son 4 también. Los Sociedad, innominados tengo no, yo que no, son consensuales, compraventa. contratos consensuales. Si yo hago un contrato con usted, hago un contrato de depósito y nunca le llevo el objeto a depositar, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hay? Y usted no cumplió. Ujú. Entonces, Depósito me dijo. Usted no cumple y depósito es entrega la cosa. Y usted no me cumplió. ¿Ahí sería el innominado? No. Porque ahí es simplemente que no cumplió. El depositante sería usted. yo soy el depositante y usted es la depositaria. Ujú. Y Pero yo nunca entonces usted no cumplió ahí le iba a llevar el con su auto función. en su garage porque me voy de vacaciones. Nunca le llevé el Ujú. auto. Si usted nunca llevó el auto, nunca se logró llevar a cabo el El contrato. contrato. Ah, ahora sí me gusta. Porque Entonces nunca se llegó la cosa. perfeccionó. Entonces no se perfeccionó. Perfecto. Ahora sí me gusta. Bueno, eso no me quería saber. Ahora, otra pregunta. Las penas de muerte podían ser revisadas por los comicios curiados. Las penas de muerte. Ahí no estaba ya el penas de muerte. Sí, de verdad, ¿o no? Me mató a ese. Estoy buscando sí, en mis apuntes. Para mí que no, doctor, pero no me estoy en lo que leí lo último en derecho penal en la bolilla 15. Derecho penal. Eso tenía que leer en comicios. Sí. Pena de muerte. Sí, Era la la provocatio. provocatio ad populus. Muy bien, la provocatio mayor. ¿Cómo Muy bien. dijiste, Manuel? Acá. Provocatio ad populus. Lo tengo ya escrito. Y yo tomé apunte que decía que convoca los comicios para ratificar o rectificar la condena, pero no había notado qué comicio era. No sé si estaba en alguna parte del libro. Muy bien. Ustedes saben que yo tengo, para mí es ni la respuesta.
Porque cuando todavía no existían los comicios centuriados, eran los curiados los que entendían en la provocatio. Sin embargo, al Acá como es. parecer sería falsa el acervo, sería falso, porque los que se consolidaron, los comicios que se consolidaron después con la provocatio mayor, o sea, la que oponía, porque la provocatio mayor era para la pena capital, y la in minoribus causis era para multas y cosas menores, ¿sí? Ujú. La provocatio mayor, se oponía primero, cuando estaban los primeros comicios que eran los curiados, se oponía ante los comicios curiados. Pero donde más uso se hizo de la provocatio durante las democracias romanas fue del comicio centuriado. ¿De acuerdo? Vio que es muy gracioso esto. Claro, es capciosa la pregunta, ¿viste? Yo le pondría falsa, pero en realidad le pondría también verdadera. En fin, tengo una Es duda. que son varios parciales, autor, lo que usted dice que es ni sí ni no, pero ya está preformateado como que o sea falsa o sea verdadera. No hay opción. Sí, porque encima no te dan posibilidad de fundamentar. Eso es lo que le decía. Siendo Eso es. egoísta, yo le pondría solamente en los comicios centuriados, porque eso es lo que el libro dice textualmente. Pero el libro da también a entender de que también se oponía en los comicios curiados, que era lo que el primer tipo comicial que apareció. ¿Sí? Ujú. Entonces, verdadero esto. Y así como está formulado, sí, no, sería falso. Y bueno. Y sí, así nomás es. Bueno, lo tengo que dejar porque tengo la otra clase de metodología ahora. Bueno, profe. Si no me aburro mucho yo a la tarde. Sí. Bueno, Los dejo la próxima Algunas clase. historias que están mal, otras son muy graciosas. Por ejemplo, esta. ¿Augusto mandó a hacer un edicto perpetuo? No, fue Bien, Adriano. Algunas ya son muy obvias. está Es perfecto. pensado Falso, anterior. Por ahí porque como fue la época de Adriano, ¿sí? de Adriano, al jurista Salvio Juliano, claro. Bien, bueno. Bueno, nos Y vemos la bueno, clase que viene, ¿sí? Bueno, profe, el Seguimos. viernes es el final, no sé si alguien rinde este viernes. Yo me inscribí para rendir este viernes. ustedes rinden el 20, no, yo el 4. Ah, ok. Bueno, les deseo muchos éxitos. Gracias, profe. Manuel, sí, Gracias, bueno, gracias, Mari. nos vemos. Chao, Hasta chao, chao. luego. Hasta luego. hasta luego.